Bueno, os voy a presentar un interactivo WebGIS que se ha creado con la página víasromanas.net, que lleva existiendo hace ya unos años, pero que se ha remodelado hasta alcanzar un nivel y una calidad más que importante, porque se ha habilitado un visor SIG que permite trabajar, como veis aquí, con varias capas, de forma que podemos elegir una capa en color claro, que sería el callejero actual, los mapas MTN topográficos del IGN actuales, el mapa LIDAR, que es muy interesante, y todas estas capas que veis aquí. En breve habilitaremos alguna más, como la ortofoto de 1956, que casualmente para la región de Castilla y León todavía no está habilitada en el IGN, y hay dificultades para coger otras fuentes porque no tienen el EPSG adecuado para poderlas habilitar. Pero estamos tratando de hacerlo y en breve lo podremos tener aquí disponible también. Os voy a hacer un ejemplo de navegación para que veáis cómo, bien desde el propio mapa, podéis elegir cualquiera de las vías, como sería esta, toda ella en su longitud. En este caso sería todo el visor completo, o uno de los tramos. También puede ser desde aquí mismo, por ejemplo, desde el propio menú que tenéis a la izquierda, de forma que podéis también, con el topográfico, en este caso 100.000, 50.000 y 25.000, pues elegir las fotos que veis aquí, en este caso terrestres, con su pie de foto, con lo que vienen a indicar. También hay fotografías aéreas, como podéis ver están diferenciadas en el icono, porque normalmente tienen un avión y las terrestres tienen un ojo para que se pueda ver. Veis que en este caso pues es una excavación. Hay muchas de excavaciones que se hicieron entre los años 2006 y 2010 aproximadamente, cuando se hizo este estudio entero sobre la región, en toda la región de Castilla y León. También hay otras funcionalidades muy interesantes porque podemos elegir solamente las vías que estén bien conservadas, y ahí, como veis, se pueden ver todos los trocitos en verde, que no son muchos, por desgracia ya sabemos que son muy pocos, parcialmente conservados, con lo que siempre podemos ver algo en ellas, los mal conservados o los no conservados, con lo cual estaría ya la descripción completa de toda la red viaria. Hoy en día Castilla y León es probablemente la mejor identificada de todo el Mediterráneo. Es la región en la que más se ha trabajado gracias al esfuerzo que hizo en su día la Junta y sigue haciendo con la remodelación de esta página web. Al haber habilitado este tipo de visor, podemos ver hoy de forma espectacular y navegar por todas las vías romanas, como estáis viendo aquí. Si habilitamos, por ejemplo, las ciudades romanas, pues nos dirán dónde estaban cada una de ellas, como las veis aquí. Y si habilitamos un terreno 3D, pues hombre, puede ser espectacular, porque veis cómo se puede llegar a ver incluso cómo discurren las vías por las zonas quebradas, cuál es el recorrido que hacen y cómo se desarrollaban más o menos, ¿no?, la vía romana a través de la orografía, ¿no?, en lo que podéis ver también los tramos no conservados o mal conservados, algún tramo hipotético en discontinuo, y por supuesto las fotografías que os he dicho, ¿no? Aquí veis que hay un grupo de 4 en un tramo bien conservada, en el desfiladero de Pancorbo, donde se pueden ver espectacularmente una sección que se limpió de forma lateral. Bueno, esta es una funcionalidad entretenida. El poder navegar en 3D siempre es muy agradable e incentiva a permanecer en el sitio. No es tan anodino, ¿no?, como en otros casos. Bien, aquí veis también otros casos también de excavaciones que se hicieron, donde las fotos son por supuesto ampliables, todas se pueden ver a pantalla grande, como podéis ver aquí, todas ellas, ¿veis? Por ejemplo, estas dos pequeñas, pues pueden clicar y ver una excavación arqueológica que se explica en el pie de foto correspondiente aquí abajo. Y bueno, podéis trabajar también con los mapas topográficos MTN 1.50.000 de las primeras ediciones, que son muy interesantes para que incluso vosotros mismos podáis ampliar vuestras propias investigaciones, ¿no?, a partir de las ortofotos y ortofotos antiguas, como hemos dicho que habilitaremos.
También las planimetrías, que son unas bases cartográficas creadas entre 1870 y primeros del siglo XX sobre todo, las aquí y podréis verlas también con el nombre, la toponimia de los caminos. Aquí veis como cuando la capa se acaba de cargar se ve muy bien el nombre de cada uno de ellos, la microtoponimia de los sitios, que luego ha desaparecido de otras ediciones, como los 50.000, que ya la mayoría de estos nombres ya no aparecen, ni los nombres de los caminos, y por supuesto en el MTN actual tampoco. Aparecen algunos topónimos, pero ya los caminos son como líneas. Bueno, como veis es un interactivo fantástico, lleno de información, donde además en cada una de las capas que podáis seleccionar, ¿ves? Ahora hemos seleccionado una de las vías, la de Astorga a Braga por el SIL. Podéis descargar el PDF, podéis descargar el KMZ en color, que podréis cargar en Google Earth y navegar sobre Google Earth como os apetezca dentro de las ortofotos. También podéis descargar el KMZ para que podáis pues continuar en Google Earth haciendo pues vuestras investigaciones o vuestros recorridos también en 2D o en 3D con las vías en cuestión que hayáis seleccionado. Volvéis de nuevo si queréis a la vista general y aquí tenéis uno de los interactivos más potentes sobre un visor SIG con un montón de capas que además, insisto, volveremos a habilitar alguna más cuando estén disponibles, porque las ortofotos de 1956 todavía no están habilitadas para Castilla y León, pero esperamos que en breve lo estén y podamos ponerlas aquí en esta lista. Bueno, pues que sea de vuestro interés y que podáis divertiros con este nuevo visor que hemos habilitado gracias a la Junta de Castilla y León, a un nuevo esfuerzo que ha hecho para que esto esté disponible. Ya no solo es la región mejor identificada probablemente de todo el Mediterráneo en cuanto a la red viaria romana, sino que además es ya la mejor difundida de todas ellas, lo que es muy interesante para todos vosotros. Gracias por vuestra atención.